Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Espíritu Santo, Fresca Unción, y hoy vamos a desprender otro tema en el cual le vamos a intitular el poder delegado de la unción. Y para eso le invito a que por favor se vaya al Antiguo Testamento en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 5, y voy a rescatar dos versículos, el verso 13 y el verso 14. Y de ahí vamos a darnos una idea de qué es lo que nosotros vamos a hablar y de ahí partir acerca de lo que el Señor quiere mostrarnos hoy. Le invito que también, si tiene tiempo de tomar notas, pues hágalo, porque sin duda va a ser de bendición a su vida. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todas a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Tu palabra es verdad. Ahí está, Señor, la porción que tú quieres darnos hoy para que nosotros comencemos, Señor, a saborearla y que sea edificante a nuestra vida. Toma control y que siga, Señor, añadiendo bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Y lo primero que nosotros tenemos que pensar siempre es, no importa si estamos en un servicio virtual o presencial. En mi caso, siempre que me subo a esta plataforma virtual o voy a la casa de Dios, siempre estoy esperando que la presencia del Señor se haga sentir en mi vida. También cada vez que yo procuro estar en comunión con el Señor, que vengo a la oración y comienzo a sentir esa expectativa de que yo voy a sentir la presencia del Señor. Y ese deseo no viene de mí. Ese deseo de confirmación no está en mí. Está en lo que hay dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Así es de que el deseo viene por su presencia, solo por su presencia. Y si nosotros podemos obtener esa presencia del Señor, entonces podemos sentirnos seguros y sentirnos que estamos caminando con Él. Y cuando la actitud de nosotros es esa, es una actitud que realmente es importante. ¿Por qué? Porque buscar la presencia del Señor no ha sido de un hombre, sino de muchos en todas las edades de la tierra. Y no fue la excepción este caso en el cual nosotros nos estamos refiriendo a este pasaje de Segunda de Crónicas 5. ¿Por qué? Porque era la inauguración de ese templo, pero algo pasó. ¿Cómo estaban las personas? Estaban en un solo sentir. ¿Cómo estaban las personas? Haciendo algo que le agrada a Dios. Estaban alabándole. Estaban dándole la gloria, la honra a Él. Cuando nosotros desprendemos nuestro yo, nuestras inquietudes, nuestras necesidades, las dejamos a un lado, y cuando viene el Señor a ministrarnos, solamente queda algo. Y eso es, hermanos, voltear a verlo a Él. Y cuando lo volteamos a ver a Él, comienza a fluir esa llenura en nosotros. Y cuando esa llenura nos abarca, nosotros no podemos hacer más que darle gracias. Y
la palabra aquí nos está hablando que el poder que unifica esa alabanza hizo de que estos varones no pudieran contenerse, porque ellos estaban fuertes, estaban usando sus manos, su voz, estaban glorificando a Dios, pero llegó un momento en que Dios se hizo presente, en que Dios tomó el control, y ante eso toda rodilla se tiene que doblar. Y les fallaron las piernas, y comenzaron ellos, hermanos, a dejar de tocar, dejar de cantar. No podían, porque la presencia misma de Dios abarcaba el lugar. Qué bonito es cuando el Espíritu Santo es el protagonista. Cuando nosotros dejamos nuestra agenda y le damos la gloria al Señor. Y cuando hacemos eso, es porque tenemos esa actitud en nuestro corazón. Y solamente deseamos lo que un día deseó el apóstol Pablo, lo que un día deseó Moisés, estar en su presencia. Y esa actitud es la que el Señor, hermanos, nos está enseñando en esta palabra. Por eso, si leemos nuevamente con atención la escritura que hemos traído, vamos a notar que la presencia de Dios llenó completamente el espacio. Y el lugar donde estaba el pueblo de Dios se llenó por algo, porque el pueblo estaba haciendo algo para Dios. Y si lo retomamos, dice, cuando sonaban pues las trompetas, estaban en su apogeo. Por eso nunca debemos nosotros de parar nuestra voz cuando es tiempo de alabar, cuando es tiempo de adorar. Y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios. Ese es nuestro principio. Si usted abre los labios, no es para hablar por hablar, para cantar por cantar. Dice que ellos lo hacían porque estaban agradecidos con Dios. Y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con las trompetas. Quiere decir que ellos hicieron un esfuerzo máximo para llegar a estar en esa bendición. Y dice que las trompetas sonaban y los címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová. Quiere decir que ellos ellos le pidieron al Señor que bajara en su presencia. Ellos deseaban estar en su presencia. Esta es la gloria de Dios. Pero cuando viene gloria de Dios, viene poder de Dios. Y cuando viene el poder de Dios es porque en el ambiente hay unción. En el ambiente están los elementos necesarios para que nosotros, hermanos, sintamos realmente la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Ellos no solamente sintieron la presencia de Dios, Dios les permitió físicamente ver una nube. Qué experiencia más gloriosa, qué experiencia más grande la que tuvieron ellos, porque no solamente pudieron sentir la presencia de Dios, sino que se hizo presente en una manera clara. Este ojo lo miró, el ojo humano pudo ver esa situación. Pero algo pasó cuando todo esto sucedía. Dice el verso 14, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar. Significa pues que en ese momento las rodillas, hermanos, no les trabajaron, se doblaron a causa de esa presencia de Dios. Por causa de esa nube. Cuando nosotros hablamos de la nube, es un prototipo de la presencia de Dios. Porque la gloria de Jehová, dice, había llenado la casa de Dios. Un lugar físico fue llenado por la presencia de Dios. Ese lugar fue impregnado
por la presencia del Señor. Pero ¿qué de ahora, hermanos? ¿Qué de estos tiempos? Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor y nos vamos ya al Nuevo Testamento, y le invito a que vaya a Primera de Corintios, allá en el capítulo 3, el verso número 16. Nos habla acerca de que esta experiencia no solamente la iban a vivir aquellos en un lugar físico, sino que ahora nosotros somos el templo del Señor y lo vamos a vivir de una manera hermosa, presencial en nuestras vidas. Y la palabra aquí nos está hablando claramente de eso. Amén. ¿Qué dijo la palabra de Dios? El apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros deberíamos de sentirnos más que bendecidos, más que agradecidos, porque en esa inauguración de ese templo, los sacerdotes que ministraban ahí pudieron, hermanos, sentir y ver la presencia de Dios. Pero hoy en día, hermanos, no tenemos que esperar aniversario ni apertura de templos para sentir esa presencia de Dios. La presencia de Dios está en nosotros. La presencia de Dios está viviendo acá dentro de nosotros. Y cada manifestación de Dios tendría que ser una experiencia única y deseable. Así como estos sacerdotes tuvieron esa experiencia, yo creo que hasta que se murieron. Fue una experiencia tan especial que ellos, hermanos, lo guardaron como María guardaba todas las cosas en su corazón. Ahora, ¿cuántas veces nosotros podemos revivir esta experiencia que estos sacerdotes tuvieron allá en el templo? ¿Cuántas veces usted puede decir, sí, pastor, yo he tenido esa experiencia hace poco, o hoy, o ayer, o hace días, yo la tuve otra vez? Tenemos esa accesibilidad. Amén. Pero algo pasa, que nosotros no estamos cuidando nuestro templo. Por eso la exhortación viene en el verso 17. Y dice, si alguno destruye el templo de Dios, aquí viene una consecuencia fuerte. Dios destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios nos ha concedido que nuestra vida sea apartada. Cuando nosotros apartamos alma, cuerpo y espíritu para Dios, Dios va a desear morar en nosotros. Ya no es necesario, hermanos, estar como en ese tiempo. Cuando usted va a la casa de Dios, usted está esperando sentir esa unción gloriosa, donde va a sentirla no nomás usted, sino el cuerpo de Cristo. Va a ser algo hermoso, como dicen, una fiesta para el Señor. Y a veces ya no queremos sentir esas bendiciones. Ya no queremos ver que los hermanos están en gozo, que el Señor los toca, que el Señor está ahí. No queremos esas experiencias, porque nosotros estamos empeñados en hacer nuestra voluntad. Y aquí dice la palabra que no nos distraigamos en nuestro cuerpo. Al contrario, tenemos que estar abiertos y prestos a esa bendición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a ser tocados por el Espíritu Santo, tenemos nosotros la bendición de crecer. Y ahora, si todo esto, hermanos, lo sabemos, debemos preguntarnos, ¿cómo pues, siendo nosotros templo de Dios, no le permitimos al Espíritu Santo que haga su voluntad perfecta en nosotros? ¿Cómo? Si sabemos que Él mora en nosotros,
No lo hacemos sentir bienvenido. No lo hacemos sentir de que Él está dentro de nosotros porque se agrada, porque es un invitado de honor, porque es el invitado que nosotros debemos de complacerlo. Es Dios mismo en nuestras vidas. Entonces, el deseo del corazón de Dios ha sido siempre que nosotros seamos personas que obtengamos frutos y que hagamos un impacto grande en el mundo. Pero para que nosotros tengamos esa clase de frutos, debemos nosotros de tener una relación. Y para tener una relación, necesita Dios estar con nosotros, habitar de esa manera constante. Ahora bien, la pregunta es, ¿crees tú que eres la persona que puede llegar a hacer eso? Dejar que el Espíritu Santo haga su voluntad perfecta, como lo hicieron en ese entonces aquellos varones sacerdotes que estaban ministrando en el templo. Y quiero decirte que ni la educación, ni tus habilidades, ni los talentos naturales te pueden dar ese poder que debes de tener para transformar tu vida a Dios. No hay manera de que como nosotros, humanos que somos, podamos aportar algo para que sintamos esa presencia de Dios. No existe. La única manera de que te sientas de esa manera es experimentándolo. ¿Y cómo se experimenta? Dejando que Dios se mueva. Dice que la nube de Dios, esa es la presencia, se paseó por todo el lugar. Dice que se esparció completamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos transformar el ambiente en donde estamos? ¿Cómo pues mi vida, mi templo, puede ser llenado de esa nube o de esa presencia? La única manera es a través de la unción. Y si nosotros tenemos la unción celestial, entonces vamos a poder nosotros experimentar esa llenura que tanto necesitamos para vivir, para mantenernos y para crecer. Y de esta manera poder llegar a aspirar a ser, hermanos, ese varón perfecto a la altura de la estatura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay promesas en la palabra. El Señor nos ha dado grandísimas promesas y parte de esas promesas están en Apocalipsis 1:16, que lo podemos leer. Fíjese lo que dice la palabra. Apocalipsis 1:6, quiero decir. Apocalipsis 1:6. Dice la palabra. Esta es la promesa que nosotros tenemos con Él. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Que nosotros entendamos nuestro rol, nuestro papel, que Él está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos el poder de ser reyes, pero también la pureza de ser sus sacerdotes. Desea Él un reino completo en nuestra vida, donde Él gobierne, donde el rey que somos nosotros pueda rendir su corona al Maestro, y en donde nuestro oficio de sacerdote esté en obediencia al Señor, apartado, puro, porque es vital que nosotros necesitamos tener ese cambio, experimentar esa unción a plenitud. De lo contrario, no vamos a poder nosotros avanzar en lo que Dios nos está dando. Por eso deseo hoy escudriñar la unción. ¿Qué es la unción? La unción es la que trae a nuestra vida liberación. Sí, lo primero que trajo la palabra de Dios a nuestra vida es liberarnos. Nos libertó del pecado. Amén. Nos dio fortaleza y completa salvación.
a nosotros que somos su pueblo. Entonces, debemos nosotros considerar por qué es importante de dónde viene esa unción. Por eso debemos de creerle al Señor de que tenemos esa palabra. Cuando decimos que somos ungidos, vamos a entender que la palabra Cristo en griego y Mesías en hebreo significan ungido. Por eso nosotros nos identificamos aún en la manera de cómo nos llamamos. Somos cristianos. Lo que estamos diciendo realmente es, somos sus ungidos. Somos algo especial. ¿Por qué? Porque adentro de nosotros existe algo especial, que es su propio espíritu. Y nosotros tenemos la bendición de poder sentirlo todos los días, a cualquier hora. No como antes, hermano. Hoy tenemos ese privilegio de hacerlo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él introdujo en su ministerio una palabra. Y esta palabra, hermanos, no tuvo efecto si no hubiera, hermanos, aclarado de que su ministerio tenía que contener esa palabra, unción. Váyase al Evangelio de Lucas, capítulo 4, en el verso número 18. Fíjense bien, cuando Cristo comenzó su ministerio, Él estaba seguro de que Él estaba listo en obediencia, pero necesitaba ser revestido del poder del Señor. Y la palabra la podemos leer aquí, verso número 16 al verso número 21. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Escuche bien. Cada vez que nosotros leamos esta porción, estamos entendiendo que la investidura, el rociamiento, la unción del mismo Dios estaba en Cristo. Por cuanto, marque esa palabra, cuando nosotros creemos servirle al Señor, va a ser en el papel de sacerdocio. Por eso, más adelante voy a explicar las 3 unciones que cualquier cristiano puede llegar a tener. Pero para entenderlas hay que ir en orden. Y la primera, vamos a irlas mencionando, es la unción del leproso, la segunda es la unción del sacerdote y la tercera es la unción del rey. Pero cuando vemos nosotros aquí, la unción del leproso no podía estar en Cristo porque Él es Dios. Él no se podía arrepentir de nada. Pero cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo que tener la unción del sacerdote. ¿Por qué? Porque es una unción que viene para que Él hiciera su papel, su trabajo que tenía que hacer. Y entonces aquí dice la palabra, por cuanto me ungió. Ese revestimiento tenía un propósito. Cada uno de nosotros, en esa unción del sacerdote que vamos a explicar otra vez, vamos a entender eso. Y dice: por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Porque cada vez que alguien leía la palabra tenía que explicarla. Y estaban esperando a ver qué es lo que él iba a aportar. Pero nadie se imaginó la respuesta que el maestro iba a dar. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
la bendición completa fue derramada en el Maestro para poder él abrir camino a esa bendición. Por eso Jesucristo aclaró que era parte de la voluntad de Dios esa unción. Le había ungido para estar capacitado para mantener un ministerio efectivo. Es la misma regla que se aplica hoy en día, hermanos, en la vida mía, en la vida suya. Porque Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros entendamos la importancia de estar en esa bendición. Por eso Isaías, cuando habló acerca del poder de la liberación, él se refirió directamente a la unción. Y cuando usted ve Isaías 10:27, nosotros encontramos una poderosa palabra que solamente viene a ser relacionada directamente con Jesucristo. Acontecerá en aquel tiempo, estaba hablando de ese tiempo de Lucas 4:18, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cristo, cuando dijo que nuestra carga iba a ser fácil, es porque él, hermanos, había podrido ya el yugo, porque la unción estaba en él. Por eso Jesucristo dice, el yugo se va a empobrecer por causa de la unción. No es por otra cosa. Es por causa del poder, la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Espiritualmente hablando, lo que está tratando de decir la palabra en Isaías 10:27 es que la razón de la aparición del ungido, Cristo Jesús, era que ese yugo, que esa esclavitud se había podrido. Ya no era más, porque Él iba a venir a quitarla completamente. Por eso nosotros, al venir al Señor, ese yugo se quita. Esas piedras que teníamos se quitan, se botan. Pero nosotros le creemos al enemigo y volvemos a creer y pensar que tenemos que llevar una carga grande sobre nosotros otra vez. Que las piedras que tiramos hay que volverlas a poner. Y nos sentimos otra vez como cargados cuando el Señor ya nos ha hecho ¿qué? Libres. Y esa libertad es la que nosotros tenemos que tener. Debemos tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que Él imparta esa unción plena, para que nos dirija como su pueblo, para que nosotros podamos cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Y cuando todo esto pase, nuestras generaciones, hermanos, van a ir caminando conforme a su gracia y su verdad. Por eso, si nosotros tenemos ese entendimiento, podemos ahora decir, pues, ¿qué es la unción? ¿Qué tiene que decir la Biblia con respecto a ella? ¿Cómo es esta unción que ha venido sobre los líderes de las generaciones pasadas? Porque esta unción vino a muchos líderes de esa bendición del Antiguo Testamento. Nosotros veíamos que venía y se iba, pero revestía lo suficiente para que ellos pudieran hacer algo grande. Hoy yo te quiero decir que si tú realmente quieres caminar con Dios, entonces estás pidiendo ser no solamente hijo de Dios, sino que ser un servidor de Dios. Y para que nosotros seamos esa parte de servir a Jesús, necesitamos la unción. ¿Por qué? Porque la unción en el servicio es indispensable. No hay otra manera de ser efectivos en el reino de Dios sin eso. No importa cuál posición en el reino, en el ministerio de Dios tengas. No importa si sea la más grande o la más pequeña. Todos necesitamos esa unción del Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros
nos vamos a hacer fuertes, porque su presencia va a estar en nosotros, porque nosotros vamos a comenzar a aprender a tener una relación con Él, una comunicación con Él. Vamos a aprender a adorarle a Él, a agradecerle a Él. Vamos a aprender a que no importa lo que venga, sea enfermedad, tropiezo, lucha, nosotros lo vamos a declarar en el nombre del Señor que vamos a ser victoriosos. No importa cuál sea ese llamado que Dios te ha puesto en tu corazón, necesitas esa unción. Pero si nosotros realmente queremos seguir dando un paso más en el Señor, necesitamos la unción. Y cuando hay unción, hermanos, la bendición es completa. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo acerca de la unción? Bueno, pues vamos a poner atención en cuanto a las palabras que Jesucristo dio en ese momento cuando estuvo ya en la tierra. Jesucristo vino a hacer su parte, murió, resucitó. Y nosotros vemos que Él dio promesas. Estamos en Lucas 5, ahora váyase a Lucas capítulo 24. Si usted va a Lucas capítulo 24, lea el verso número 49. Es importante que nosotros lo veamos. ¿Ven? ¿Qué dijo Cristo acerca de la unción antes de partir? Cristo sabía que nosotros necesitábamos al Espíritu Santo. Así como a Él fue revestido del Espíritu, nosotros también. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Investido es empapado, investido es cubierto, investido es prácticamente lleno. Muchos nos conformamos con, qué bonito estuvo la palabra, o oré bonito, o se sintió bonito. Pero eso, hermanos, es parte, no es todo. Y aquí la palabra dice que hasta que seáis investidos. ¿Usted cree que en el aposento alto no estaban orando? ¿No estaban ayunando? ¿No estaban clamando? ¿No estaban adorando? ¿No estaban alabando? ¿No estaban en obediencia? Claro que sí. Pero dice que allí estuvieron. ¿Y cuál es la clave? Que ellos sean investidos. Cosa que el cristiano no ha querido hacer. Esa no es una meta de un cristiano en estos días. No sé cuál es su meta para el Señor, pero una de sus metas tiene que ser lo que la palabra dice que tenemos nosotros que hacer. Ser investido significa, Señor, yo no me siento que me he llenado completo, quiero seguir, quiero buscarte. Ahora bien, Hechos capítulo 1, verso 8. Escuche bien lo que dice ahí. Que esa es la palabra completa. Que esto lo dijo antes de que se fuera el Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí está hablando a todos. Escuche bien. Aquí nos está hablando a nosotros. En Lucas 24:49 le estaba diciendo a esos 120, búsquenme ahí, en Jerusalén. Pero ahora le está hablando ¿a quién? A la iglesia. A usted, a mí, a nosotros. Y dice, pero recibiréis poder. Yo no puedo recibir poder si no tengo la unción. Yo no puedo recibir poder si yo no estoy, ¿qué? Como dijo la palabra del Señor, investido, lleno del Señor. Y luego dice, y me seréis testigos. Y aquí comienza, a estos que envié al aposento en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso
le compete a mí y le compete a usted, ¿verdad? ¿Y qué dice el verso 8? Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Si usted no sabía cuáles fueron las últimas palabras de Cristo antes de ascender, fueron estas. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy? Que si nosotros no buscamos ser revestidos, investidos de poder, no podemos ser sus testigos. Porque el enemigo viene a hurtar, robar y destruir. Nosotros no podemos traer la bandera de Cristo cuando estamos lejos de Él. No podemos ser testigos de Cristo porque no hemos visto sus señales en nosotros. No hemos visto nada en nosotros. ¿Qué vamos a decir? Y Cristo dice, pero si tú te investes, si tú vienes conmigo, si tú te llenas, entonces vas a ser testigo mío. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se va, dice que la visitación del Espíritu Santo llega y viene el poder. Y cuando vemos nosotros, vemos ya a un Pedro diferente. Estamos viendo a un apóstol serio, a un apóstol diferente, lleno del Señor. Y dice que él comenzó a hablar y 3,000 personas aceptaron. Aún dice que el Señor permitió que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. Y se desató ese poder y esa unción sobre Jerusalén, sobre Judea, sobre Samaria y sobre todos los gentiles. Estamos hablando de algo grande hasta este día. Ese poder se ha desatado porque le hemos buscado. Si le buscamos, lo vamos a hallar. Si nosotros buscamos esa bendición, vamos a hallarla. Porque el Señor, cuando Él dijo las últimas palabras, desató el poder y la unción a todo aquel que fuera sensible a su palabra, a su voz y a su voluntad. Y eso significa temor a Dios. El temor a Dios viene. Entonces comienza uno a caminar en el Señor. Y las diferentes formas de revestimiento o de unción que muestra la Biblia en términos de autoridad de Cristo, la Biblia revela por lo menos 3 unciones del Espíritu. Y cuando nosotros las conozcamos, vamos a entender que esos son los pasos de crecimiento que también nosotros tenemos. Así de que las 3 unciones que todo cristiano puede obtener es la unción del leproso. ¿Cuál es la unción del leproso? Es referente a aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Es la salvación. Es nuestra primera experiencia en Cristo, nuestros comienzos en la fe, nuestro primer amor, nuestra manera en cómo nosotros queremos buscarlo. Es un sentimiento de búsqueda y búsqueda y búsqueda de Dios. Que cuando uno está en ese primer amor, llega muy lejos, hermano, muy lejos. Y puede sobrepasar la unción, hermanos, del leproso. Y la segunda unción que nosotros vamos a obtener es la unción del sacerdocio. Y abre la revelación a Dios. ¿Quién es? ¿Cómo es? Comenzamos a ver claramente la manifestación de Dios, sus atributos, todo, la revelación, el discernimiento comienza a hacerse presente, la comunicación con el verbo, con la palabra, es verdad. La relación con el Espíritu Santo comienza a fluir más, pero si nosotros caminamos aún más, vamos a llegar a la unción de reyes. Y esa unción nos va a llevar más profundo a conocer a Dios, pero más su voluntad. Es cuando nosotros comenzamos a ser esos realmente siervos obedientes, adoradores,
que el Señor, el Padre, anda buscando. Esos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y ese es el lugar de autoridad más elevado que nosotros podemos estar, porque van a venir las bendiciones, las revelaciones, van a venir las bendiciones grandes. Y con eso en mente tenemos que quedarnos. Hoy, por falta de tiempo, solamente deseo exponer la primera unción, que es la unción del leproso. En primer lugar, hermanos, la unción que recibimos nosotros cuando oímos de Cristo es la unción del leproso. Es la fe necesaria que nosotros tenemos para recibir a Él y decir: sí, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y entendamos esto, que la palabra lepra es muy significativa en cuanto a las cosas de Dios. La lepra es sinónimo de pecado. Y también la lepra en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, era una enfermedad tan dura y tan difícil, pero también podemos referirla o representarla de una manera como la salvación. Por eso, cuando nosotros retomamos en el Antiguo Testamento esa terrible enfermedad, la lepra era muy espantosa allá en la antigua Palestina. La condición humana literalmente era de consumirse. La carne se consumía y esas personas eran víctimas para llegar prácticamente a la muerte. Y eventualmente nosotros sabemos que la lepra ataca a todo el cuerpo. Los dedos de los pies y otras extremidades se comienzan a morir, se pudren y comienzan a despegarse del cuerpo. Es una enfermedad muy difícil, muy aterrante, muy difícil. Pero ¿qué le pasaba a los leprosos? A aquella persona que tenía lepra, desafortunadamente lo primero que hacían era exiliarlo de su comunidad, porque la lepra se pasaba, era contagiosa. Y a fin de que los sacerdotes, ¿verdad?, previnieran que otros se contagiaran, los leprosos tenían que estar afuera y tenían que estar, hermanos, constantemente diciendo: inmundo, inmundo. A cada persona que se acercaba tenían que gritarles ellos que ellos eran inmundos, que no había manera de acercarse a ellos porque ellos no merecían estar con nadie. Qué difícil situación. La víctima pues era la enfermedad horrible donde solamente podía esperar una cosa, una muerte. Pero esa muerte no llegaba rápido, sino que era lenta, dolorosa y permanente. Pero ahora vamos a traerlo de una manera espiritual. La lepra, espiritualmente hablando, es un tipo y sombra del pecado. Ese pecado que un día nosotros tuvimos, hermanos. Y esa lección que la palabra nos trae con respecto a la lepra y cómo se limpiaba, podemos nosotros verla proporcionalmente con la salvación. ¿Por qué? Porque la lepra revelada en el pecado habla acerca de la naturaleza del enemigo. Cuando nosotros leemos en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, literalmente el pecado es lo que hace. Y esa enfermedad de la lepra es lo que hacía: quitaba, destruía y mataba a las personas. La lepra, así como Satanás y el pecado, nos están robando nuestras vidas. Nos estamos matando, destruyendo, y cuando nosotros dejamos que esa lepra siga en nuestra vida, no hacemos nosotros la confesión, porque si tenemos pecado oculto y no lo confesamos, hay cuenta y caso que esa lepra está en usted.
Y esa lepra va a venir desgastando su vida y eventualmente va a destruir su ministerio. Va a destruir su propósito. Va a destruir lo que Dios le ha dado. Pero ¿cómo lidiaban ellos con esta enfermedad? Bueno, pues cuando nosotros vemos la palabra, vemos un personaje que era el líder de los israelitas, que era Moisés. Y Dios le dio a Moisés la instrucción necesaria para que ellos hicieran todo para limpiar y restaurar a los leprosos. Y eso se llama la ley de la limpieza. Y esta ley de la limpieza de la lepra tenían que hacerla, como quien dice, literalmente. ¿Por qué? Porque después de que la impusieron, ellos tenían que seguirla al pie de la letra. Pero algo rescatamos en la palabra del Señor, que no hubo un caso de sanidad de lepra en un israelita en todo el Antiguo Testamento. Eso es algo que necesitamos considerar. Entonces, ¿por qué entonces Dios le puso a Moisés que hiciera esa regla si no se curaban? La razón probablemente es que Dios quería traernos esta verdad. Acuérdese que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir. Y esta enfermedad estaba haciendo prácticamente una enseñanza de la manera en cómo nosotros tenemos que ver el pecado y la salvación. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, en el capítulo 14 de Levítico, si usted gusta puede escudriñarlo en su casa y ahí perfectamente puede ver qué es lo que pasaba prácticamente. Y las reglas que fueron pues prescriptas a Moisés para declarar a un leproso limpio y curado en el Antiguo Testamento eran muchas y era un prototipo, ¿verdad?, de lo que es la bendición en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la experiencia de nuestra salvación se encuentran en esa enfermedad. ¿Por qué? Porque aquí vemos nosotros ciertas cosas que tuvieron estos rituales para que esa lepra fuera quitada. El derramamiento de sangre, porque ellos llevaban un ave y esa ave llevaba la culpa de su pecado. El derramamiento y aplicación de esa sangre representaba de cierta manera el sacrificio de Cristo derramando su sangre para pagar la culpa de nuestros pecados. Debía de haber también en ellos un arrepentimiento y una confesión, lo cual representa lo que debemos nosotros hacer para ser justificados o por ser declarados justos cuando nosotros aceptamos a Cristo y nosotros decimos que hemos nacido de nuevo. Otra cosa muy importante que hacían ellos es que ellos derramaban agua. ¿Y qué significa el agua en nosotros? Es el bautismo en agua. Todos estos elementos estaban claros en esos rituales. La unción con aceite, porque también al sacrificio le ponían aceite. Y el aceite sabemos nosotros que tipifica el Espíritu Santo y la experiencia que nosotros tenemos en nuestra salvación, que es la promesa del bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora bien, cuando nosotros escudriñamos todos estos elementos en la ley de limpieza de la lepra y la acercamos a nuestra vida, nosotros podemos ver claramente que cuando nosotros venimos a Cristo debemos de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque arrepentimiento significa media vuelta. Y lo que estamos haciendo es que nos tomamos, ¿verdad?, una pausa y decimos, no más, yo te creo, Señor, y yo voy a dar media vuelta al pecado. Yo ya no quiero estar en rebelión contigo. Y comienzo a obedecer tu palabra. Confesamos nuestros pecados a Dios para recibir perdón de Él. Si hacemos eso de nuestro corazón, vamos a ser sanos o sanados de la lepra, que es el pecado.
Porque una cosa es confesión de boca y otra cosa es confesión de corazón. Cuando nosotros lo hacemos de todo nuestro corazón, nosotros comenzamos una nueva vida en Cristo. Y luego experimentamos la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Pues es nuestro testimonio que somos realmente hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Porque usted no puede decir que es hijo de Dios a menos que el Espíritu se lo indique. La epístola de los Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios y hace algo malo, usted no se va a sentir cómodo, porque le va a redarguir en su corazón y va a decir, no, Señor, me siento impuro, me siento indigno de tu sangre. Y usted tiene que hacer un arrepentimiento, una confesión de ese pecado. Después viene la unción con aceite, que es lo que representa el Espíritu Santo. Ungir significa colocar aceite o consagrar por medio de esa aplicación del aceite. Después de que el leproso era sanado y obedecía las reglas de la limpieza, se presentaba ante el sacerdote levita para ser ungido con aceite. Bueno, si nosotros vemos en la palabra de Dios, son muy contados los casos en que el Señor sanó de lepra. Ejemplos claros los tenemos cuando Él le hizo a Moisés que metiera su mano en su costado, en su pecho, y la sacó llena de lepra, y luego la volvió a meter y le sanó. También lo que le pasó a la hermana de Moisés, que fue María, la cual pues ella inmediatamente, ¿verdad? Por una murmuración, ella fue llena de lepra. También tenemos a otro ejemplo que es Naamán. Estos ejemplos, hermanos, Dios los puso en la Biblia como simbolismo de esta bendición que es la salvación. Pero la mayoría de los que en el cuerpo del pueblo de Israel se enfermaban de lepra, no sanaban. Y nosotros vemos aquí que cuando se ungía esa persona con el aceite, estaba representando el bautismo en el Espíritu Santo sobre un creyente en Cristo. ¿Para qué? Para el propósito de un ministerio, de servicio al Señor. El leproso, una vez contaminado por la lepra, si Dios lo permitía y era librado, entonces era ungido para mostrarse que había sido completamente restaurado para ocupar un lugar como un miembro de la familia, otra vez del pueblo de Dios. Todo pecador, hermanos, experimenta la unción del leproso cuando nace de un nuevo espíritu. Dice el Evangelio de Juan 3:5. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todo el que cree en Cristo y se somete a la manera de servir a este Cristo va a experimentar esa bendición de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la epístola de Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si nosotros estamos en él, tenemos al Espíritu, tenemos esa unción. Y 1 Corintios 12:3 agrega, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, estas escrituras que nos están diciendo, nos están confirmando que nadie puede en realidad nacer de nuevo sin experimentar la obra del Espíritu Santo. Y es la obra del Espíritu Santo que nos da
esa bendición de recordarnos esa palabra para que nosotros tengamos esa fe necesaria para aceptar a Cristo. Debemos de notar que cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, es una unción más plena, la cual vamos a ver, ¿verdad?, en la unción del Rey. Pero todas estas bendiciones, hermanos, se van a dar acerca de esto. Ahora bien, quiero que ponga atención en lo que voy a decirle ahora. La unción del leproso afecta 3 áreas en la vida espiritual de nosotros. Y para eso yo quiero que usted lea conmigo la palabra. Váyase al libro de Levíticos, capítulo 14. ¿Ven? Y vamos a ver el verso 14. Y vamos a ir enumerando esas áreas. Escuche bien. La unción del leproso afecta 3 áreas en nuestras vidas comunes. Y es el oído, las manos y los pies. 3 cosas muy importantes en nuestro caminar en Cristo. Y esas 3 cosas importantes son las que los sacerdotes le tocaban a los animales en sus sacrificios. Escuche bien. Estamos en el verso 14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. En otras palabras, se le iba a poner al animal en la oreja. Es muy importante la unción del leproso, la unción primera que nosotros recibimos, ¿ok?, del Espíritu Santo, nos afecta el oído. Amén. Es lo primero que hace. Luego dice, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Escuche bien. Mano derecha y pie derecho. Esto es importante. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite, aquí lo va a ungir, y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Y dice, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparciará del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrán sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por delante de Jehová. Quiere decir que le tocaban al leproso sus oídos, sus manos y sus pies. Y aparte de eso lo ungían, lo llenaban de aceite. Ahora, ¿qué importancia es en esto? Porque cuando nosotros vemos la purificación de la lepra y lo vemos y lo comparamos con la bendición de venir al Señor o la salvación, estas 3 cosas afectan inmediatamente a la vida de aquel que está lejos de Dios. Aparte de esas 3 cosas, viene esa llenura o ese revestimiento del leproso. ¿Okay? Entonces, es importante, hermanos, notar que la sangre del sacrificio y el aceite de la unción fueron colocados en el oído, la mano y el pie. Esto nos muestra que nuestra salvación y experiencia de esta unción hace que nosotros seamos limpios de la lepra, o sea, limpios del pecado, y afecta esas 3 áreas importantes. Ahora bien, cuando Dios va a hacer ese milagro de darnos esa unción, vamos a tener nuestro oído presto, vamos a escuchar. Nuestro oído va a oír la voz de Dios y Dios va a desatar esos oídos. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así como lo declaraban completamente sano
a este hombre, a esta mujer que estaban llenos de lepra. Así nosotros lo primero que Dios viene y hace es ponernos esa bendición en nuestro oído. Luego en las manos, porque nuestras manos, hermanos, ya no van a hacer lo que antes hacían. Nuestras manos se van a dirigir ahora a servirle a Dios. Nuestro servicio para el Señor va a ser por medio de nuestras manos. Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos, ¿qué? Santas, sin ira ni contienda. Esas manos que peleaban, esas manos que hacían cosas malas, ahora son levantadas en oración, sin ira ni contienda, para la gloria del Señor. Afecta directamente la bendición de la unción en nosotros. Gloria a Jesús. Nuestro caminar, el pie, nuestro andar con Él, nuestros pies. ¿Qué dice Efesios 6:15? Que nosotros debemos calzar los pies con el apresto del Evangelio de Dios. Significa que yo voy a caminar a través de lo que la palabra, el Evangelio me diga. Si yo me pongo el Evangelio en mis pies, o sea, la palabra en mis pies, voy a encontrar una lámpara que dice: lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. No me voy a tropezar, porque he puesto una lámpara en mis pies. Es lo que está diciendo Efesios 6:15. Si nosotros calzamos su palabra, no nos podemos, ¿verdad?, caer o desviar. Si no escuchamos la voz de Dios, nuestro servicio, hermanos, no va a ser fructífero. Si ya en esta primera unción ya no queremos seguir escuchando de Dios, entonces lo segundo es que nuestro servicio ya no va a estar en Él. Si no seguimos a Jesús en el servicio, nuestro andar con el Señor no va a existir. Una cosa lleva a la otra. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que entender en la unción para la bendición de la salvación. Necesitamos la sangre de Cristo que nos limpie nuestro ir, nuestro servicio, nuestro andar. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para escuchar, para servir, para saber cómo andamos, hermano. Tanto la sangre de Jesús como la unción que da el Espíritu Santo son necesarias para nuestra salvación. Hebreos capítulo 2, verso 3 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oh Señor, cuando uno comienza el cristianismo, la vida en el Señor, está en su primer amor, está buscando a Dios, pero si no hay palabra, nosotros nos vamos a deslizar. Por eso dice aquí: por tanto es necesario que con más diligencia. ¿Por qué diligencia? Porque no conoces. Necesitas empaparte. Necesitas valorar esa bendición de la palabra. Y dice que atendamos las cosas que hemos oído. Pero si nosotros no prestamos atención, si nosotros nos distraemos, si nosotros estamos en otras cosas, si nosotros no vamos a la iglesia realmente con la honestidad, con la gracia, con las ganas de ir a buscar, no vamos a hallar nada. Dios nos está diciendo en segunda de Crónicas, capítulo 5, de que había un pueblo buscando a Dios, haciendo su voluntad, adorando a Dios, querían estar allí en su presencia. ¿Y qué pasó? La presencia del Señor llegó. Pero muchos van a la iglesia no buscando la presencia de Dios. Yo no sé qué andan buscando, pero la presencia de Dios no es.
No puedes buscar la presencia de Dios si le estás dando lo último de tus fuerzas a Dios. Y eso es difícil, hermanos, entenderlo. Nosotros, si seguimos dándole las migajas a Dios, no vamos nosotros a entender por qué Dios nos ha puesto estas bendiciones. Eso es importante que lo sepamos. ¿Qué dice el verso 2? Hebreos 2, del 1 al 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Estamos hablando acerca de la creación que está más cerca de Dios. Y fue firme en su palabra. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una gran salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que los oyeron? Yo te vi, yo te oí alabando a Dios. Y ahora mira cómo estás. Ahora, ¿qué clase de música escuchas? ¿Dónde están tus pasos? ¿Dónde están tus manos? ¿Qué están haciendo? Ayúdanos, Señor, a entender la primera unción que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Voy terminando, hermanos. Dice su palabra que somos bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos nosotros. Nosotros no vimos a Cristo en la cruz, ni mucho menos resucitar, pero lo hemos creído. Y por eso la palabra nos dice que somos bienaventurados, porque nosotros hemos creído el Evangelio por medio de su palabra, y ahí hemos obtenido la salvación. Esa salvación que dice Hebreos, tan grande, que debemos de cuidarla y debemos de seguir dando frutos dignos de arrepentimiento, con temor y temblor, hermanos, porque el deseo viene por su presencia, solo y simplemente por su presencia. Es lo que nosotros tenemos que anhelar. Hoy caminar y decir, Señor, ahora que entiendo que es la unción del leproso, ¿por qué se dice que es la unción del leproso? Porque es la unción que necesitamos para quitar el pecado, que el Señor la mostró. Ahora que ya sé, ahora sé que el enemigo quiere atacar 3 cosas en mi vida: mi oído, mis manos y mis pies. Y yo no voy a dejarme arrebatar esa bendición que tú ya me diste. Peléesela, Señor. Guárdese, cuídese. Cuide su oído, cuide su mano, cuide su pie, para que Dios le tenga en victoria. Y la actitud de nuestro corazón tiene que ser muy importante. ¿Por qué? Porque esa actitud del corazón va a hacer que la presencia del Señor nos visite. ¿Quiere que usted le siga visitando al Señor? Aleluya. Ya sabe qué hacer. Acuérdese que los sacerdotes escucharon, vieron y caminaron por el sentir de la unción. Y termino con el texto original que dice, 2 de Crónicas 5, 13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno. Dígaselo otra vez, porque su misericordia es para siempre. No se le olvide decirlo. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. En la próxima ocasión vamos a traer la unción del sacerdote y la unción del rey. Pero en esta hermosa ocasión, ¿por qué
no acerca su corazón más a Dios y le dice: Señor, ahora que entiendo cuál es la unción que tú me diste, la unción del leproso, donde específicamente tú me has dado esa bendición, has ungido mis oídos, has bendecido mis manos y has guiado mis pies. Yo solamente quiero seguirte. Pídale al Señor que le siga visitando. Pídale al Señor que le siga conociendo como Moisés, como Pablo. Pídale al Señor que lo revista. Pídale al Señor que su unción esté siempre en nosotros. Acuérdese lo que Lucas nos dijo cuando Cristo expresó: hasta que sean investidos, llenados completamente. Y antes de partir, las últimas palabras del Señor y su deseo fue que usted y yo tuviéramos estos revestimientos. El primero que acabamos de hablar. ¿Por qué no medita en su corazón y le dice: Señor, perdóname, ayúdame a que mis oídos, mis manos y mis pies se alineen a tu voluntad? Gracias, Señor, he predicado tu palabra. Deseo firmemente que seamos, Señor, como esos sacerdotes que estaban en ese templo ese día. Que ellos solamente estaban alabándote. Es todo lo que estaban haciendo. Con su corazón, con su alma, con sus pulmones, todo, Señor. Y tú no te hiciste de oídos sordos. Dice que tú bajaste, los visitaste. Y ellos no podían, dice, estar ahí porque la presencia tuya se sentía tan grande que solamente ellos pudieron doblar sus rodillas y alabar. Oh Señor, deseamos sentir, Señor, la unción que cayó en el Pentecostés. Deseamos sentir la unción que cayó cuando te dijimos: sí, Señor, te acepto otra vez. Si te has reconciliado, esa unción que cayó en tu vida es buena y perfecta. Si tú aceptaste al Señor, esa unción es buena y perfecta. Y si tú vas a aceptar a Cristo, esa unción va a ser buena y perfecta. Solamente es que dispongamos la bendición al Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Que el Señor me los bendiga, hermanos.